Son mensajes que vienen pues, de parte de Dios, así es que pronto va a venir en su moto el Capitán Harley nuevamente. Ok, eso fue un comercial, ¿va? Disculpen. Entonces, vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Qué bueno que todos traen Biblia, ¿verdad? Todos traemos Biblia, ¿no es así? ¿No? ¿Por qué? No van a salir como los chavos de que la traigo en mi celular, ¿sí? Según está leyendo la Biblia, está mandando mensajes de WhatsApp y están revisando redes sociales. Es importante a veces que tengamos nuestra Biblia de papel así física porque nos ayuda a nuestro entendimiento, nos ayuda más al estudio de la misma. Así es que ojalá y después, si no tienes una, pues ahí consigue una. Si no tienes una, pues bueno, ahí no están muy caras, la verdad, hay acceso, gracias a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de tener acceso a la palabra, a la Biblia, a los 66 libros que ha escrito, que ha inspirado el Espíritu de Dios a bastantes hombres, bastantes autores aquí escritos. Y bueno, hoy vamos a estudiar sobre el libro de Ageo. Yo sé que a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿a poco eso viene en mi Biblia? Sí, yo sé que a lo mejor dices, bueno, ¿a poco es verdad que existe el libro de Ageo? Sí existe el libro de Ageo, así como también existe el libro de Sofonías. Pero son libros, son libros que como que están ahí olvidados, como que nadie los revisa, nadie les da una ojeada de repente, y que muchos los agarran como para explicar o para documentar algún hecho, alguna circunstancia que ocurrió en el pueblo de Israel. Y sí, claro, este libro tiene bastante historia, tiene mucho que explicar históricamente para poder entender lo que nos habla el Señor a través del libro de Ageo. Ageo viene a ser un profeta llamado de los profetas menores. No es en el contexto de decir, bueno, es que es un profeta menor porque estaba chaparrito, porque a lo mejor no era de mucha importancia, porque a lo mejor, bueno, los profetas menores como que no son muy importantes en la Biblia, y no es verdad. Se dice que son profetas menores, en este caso Ageo, porque su obra quizás fue un poquito más cortita que a comparación de Jeremías, Isaías, etc. Entonces por eso se le dice que son profetas menores. Aparte que los libros son muy cortitos. Sofonías tiene 3 capítulos, este libro de Ageo tiene 2 capítulos nada más, 2 capítulos, y estoy 100% seguro que no lo has leído, ¿no? Si te vas al libro de Jonás, igual tiene creo que 2 capítulos, o sea, son libros muy cortitos que tú y yo podemos estudiar o darnos en la tarea. Si no quieres revisar así de repente el Salmo 119, que quién sabe cuántos capítulos versículos son, si no quieres de repente revisar el Evangelio de Lucas, que es muy largo, etcétera, etcétera, puedes empezar por estos libros pequeños y puedes empezar a estudiarlos. Y yo sé que Dios te va a ayudar, te va a bendecir, Dios va a abrir tu entendimiento, porque la palabra cumple su promesa. La palabra hace lo que ella misma dice que hace, que es una espada de 2 filos que penetra hasta las coyunturas de nuestro ser y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Porque tú y yo tenemos un corazón sumamente lleno de perversidad. ¿Alguien sabe eso? Es que muchos ahorita, 14 de febrero, todo lo dibujamos con corazones, ¿no? Y si, es que te amo con todo mi corazón, así, ten cuidado, a lo mejor no te aman. Es que estás súper enamorado de mí. No es cierto, ten cuidado. Porque realmente en nuestro corazón se almacenan bastantes deseos muy perversos, esa es la realidad. ¿Quién lo conoce, dice la palabra? Solamente el Señor. El Señor conoce las intenciones y los pensamientos, aún los ocultos para ti y para mí. Los que no conocemos, el Señor ya los conoce y ya lo sabe. Así es que bueno, vamos a estudiar sobre este libro, y el tema o la plática se llama Casas Artesonadas. Casas artesonadas. Yo sé que a lo mejor te suena así como a una casa rústica de uno de estos pueblitos mágicos, ¿no? Sí, bueno, artesonada me habla de artesanía, de algo así bonito, todo bien padre, lleno de azulejo, pintado bien bonito. Y bueno, vamos a ver qué nos quiere decir este libro a través de decir una casa artesonada. Yo te quiero invitar a que, más bien te pido que me ayudes, porque durante
esta plática necesitamos poner un poquito de atención, si no, no le vamos a entender a los pocos versículos o pasajes que vamos a leer, porque es de suma importancia entender este contexto, ¿sale? Yo no sé cuántos de aquí se despertaron hoy con ganas de tirar la toalla. Yo no sé cuántos aquí se despertaron o constantemente pasan por una circunstancia similar a la mía. ¿A qué me refiero? A que de repente tienes ganas de amar a todos, de abrazar a todos, de echarle ganas, pero de repente quieres que todos se larguen de tu vida, ¿no? De repente no quieres ver a nadie, ¿no? Llega tu esposa y dice, ya hay de comer, ¿no? Ya mero, no sé, nada. O si no, llegan tus hijos, ya, mamá, y dice, llegas a la iglesia así de, ay, no sé por qué estoy viniendo, etc. No sé si alguien se ha sentido así. Precisamente es parte de lo que constantemente vivimos, porque nosotros vivimos dentro de un mundo caído, de un mundo perdido. ¿A qué me refiero con esto? A que este mundo se cayó, se perdió cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y es por eso que tú y yo tenemos, te lo vuelvo a repetir, tenemos un corazón lleno de perversidad, de deseos, de anhelos pues no sanos, de anhelos realmente que de repente son, lo podemos decir así entre comillas, enfermizos para ti y para mí. Tú y yo vivimos dificultades, muchos problemas, y de repente esas cosas nos traen desánimo, pero hay una razón especial y la vamos a ver, porque el pueblo de Israel estaba así, desanimado. Estaba centrado en otras cosas, estaba centrado en otras circunstancias que no eran precisamente las que Dios les había ordenado hacer. El pueblo de Israel en este punto estaba regresando de un exilio. ¿Alguien sabe lo que es un exilio? Es cuando estos personajes perdieron o dejaron de estar en su nación. El profeta Jeremías les dice o les avisa de parte de Dios que si no se vuelven a Él, si no se arrepienten, el pueblo iba a llegar un pueblo extranjero y iba a destruir la ciudad y se iban a ir a un exilio, se iban a ir de esclavos. Pero el pueblo de Israel no quiso hacer caso. Y entonces el rey Nabucodonosor, si lo dije bien, Nabucodonosor de Babilonia, llega a esa ciudad con su ejército de Israel y destruye absolutamente todo. Pero destruye algo principal, que para el pueblo de Israel representaba no solamente paredes y una estructura, representaba la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué era esto? El templo. Destruye el templo, destruye la ciudad y se lleva a la mayoría, o yo creo que a todos los israelitas en aquel momento. En este tiempo del libro de Ageo habían pasado cerca de 70 años que esto había ocurrido, que el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud, en Babilonia, abajo del reinado persa. Por algunas circunstancias pasaron a ser esclavos también de los persas, y se hizo todo esta travesía dentro del pueblo de Israel que a veces no le ponemos atención a los textos, pero que nos ayuda bastante porque Dios nos va a hablar a través de esta historia. Entonces pasan estos 70 años y el rey Ciro, hubo un rey que se llamaba Ciro, no me vean feo, así se llamaba. Entonces el rey Ciro manda un decreto de que el pueblo de Israel podía regresar a su tierra. Esto está muy padre porque el rey Ciro es profetizado 300 o 200 años antes de su nacimiento, evidentemente. Es profetizado este tiempo antes por Isaías y por Jeremías. De hecho, Isaías lo pone así textual su nombre, un rey persa, el rey Ciro. Entonces, este rey decreta, hoy sabemos que Ciro ni siquiera se dio cuenta, este brother, que él era un instrumento de Dios, ¿no? De que Ciro ya estaba predestinado para hacer esta obra y esta tarea. Y esto me habla de algo. Me habla de que tus dificultades y las mías, tus adversidades y las mías, ¿qué crees? Están perfectamente diseñadas por el amado Maestro. Y tú y yo le echamos la culpa al diablo, ¿no? Satanás, cruz, Jesús. Tú y yo buscamos muchos culpables para nuestras circunstancias y nuestras dificultades. Inclusive, en medio de nuestras irresponsabilidades, ¿y a qué me refiero con irresponsabilidades? Una deuda, así decir, es que papá, me lo merezco, ¿no?
ay, son paguitos chiquitos. Y ya cuando sacaste la mega pantalla, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Si gano 5 pesos a la semana, ¿y cómo voy a pagar esa? Y te metes y ya después dices, no, Señor, traigo una prueba. No, traes una prueba por tu irresponsabilidad. Una relación que no has querido sanar es tu irresponsabilidad. Parte de tu frustración y de tu enojo que proyectas en demás personas. Pero cuando hablamos de adversidad y de prueba, son cosas que vienen de parte de Dios, que vienen casi lo podemos decir externas a nosotros, y viene el Señor a fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que ocurría con el pueblo de Israel. No quisieron hacer caso, órale pues vámonos de esclavos, 70 años. Y después de esto, de que se hace este decreto de que pueden regresar, el pueblo de Israel regresa, pero ojo, no todos. No todos regresaron a Israel. Solamente regresaron 50,000 israelitas a Israel, ¿verdad? La redundancia, a la ciudad. Solamente 50,000, eran mucho más. ¿Te imaginas 70 años cuánto se multiplicó la nación en exilio? Inclusive me imagino que generaciones, por ejemplo, Nehemías, si la otra vez la pastora nos compartía de Nehemías nace fuera de Israel. O sea, es de padres israelitas, pero nace en medio del exilio. Entonces, ¿te imaginas cuántas generaciones y solamente regresan estos 50,000 con una sola tarea? Reedificar el templo, reedificar ese centro o ese lugar que para ellos, te lo vuelvo a repetir, representaba absolutamente todo, la presencia de Dios en medio de sus vidas. No era como hoy, que tú y yo podemos adorar al Señor en el metro, allá afuera, en nuestra casa. No, ellos solamente adoraban en el templo. Era lo máximo el estar en el templo. Ellos inclusive estaban muy enamorados del templo. Bueno, no tan enamorados porque de repente seguían a otros dioses, pero era todo para ellos y tenían esa sola tarea. Ahora, esto te lo digo porque es importante saberlo. Estos cuates, ahora la travesía que estos cuates iban a aventar desde aquella ciudad a Israel no era fácil. Eran cerca de 1,000 kilómetros de distancia, casi lo que equivale de aquí a Monterrey. Caminando, porque no había carros, no que se vinieran en avión o algo así, o sea, tenían que venir caminando. Todos estos 50,000 israelitas se regresaron a su ciudad y recorrieron toda esta distancia. No era fácil, iglesia, era un recorrido muy difícil porque podían sufrir robo, podrían sufrir asesinato, el caminar, me imagino, de una ciudad a otra ciudad era complicado en aquel entonces, no era sencillo, pero estos cuates acumularon bastante fe y pasión por querer nuevamente sembrar la presencia de Dios en sus vidas. Tenían una suficiente pasión de decir, el Señor prometió que nos iba a exiliar y que después íbamos a poder regresar, y ya está sucediendo. ¿Te imaginas la proyección en su mente de decir, la palabra de Dios está siendo cumplida, la promesa de Dios está siendo manifestada? ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por esos procesos en los cuales nos llenamos de pasión por Dios, nos llenamos de pasión por Jesús y decimos, sí, Señor, yo te quiero seguir? Y estamos dispuestos inclusive a cruzar varias distancias, a cruzar una dificultad, pero sabemos que el Señor va con nosotros. Pero hay ciertos momentos en nuestra vida en los que tú y yo, esa pasión, la perdemos. Y estos cuates se ponen y se logran salir de esta ciudad y recorren estos kilómetros. Y ojo aquí, el que estuvieran de esclavos no representaba que no tuvieran ciertas, bueno, es casi como lo que vivimos hoy en la actualidad. Quizás tienes tu casa, piensas, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, pero en realidad somos esclavos. O sea, si tú te pones a pensar y dices, bueno, tengo libertad, no es cierto. Hay un sistema, hay un orden mundial en nuestro planeta y obviamente pues esos cuates quieren gobernar todo. Inclusive así como tú y yo nos congregamos, esos cuates se congregan en adoración al diablo, a Satanás, para ver cómo van a manipular las mentes. Pero bueno, ese es otro boleto que no vamos a tocar, ¿va? Entonces, estos cuates tenían propiedades, tenían dinero también, habían recaudado algunas cosas. Y por eso te digo que no todos se regresaron. ¿Por qué? ¿Por qué no todos se regresaron? Porque la mayoría de los israelitas estaba feliz viviendo de esclavo. Tenían casas, tenían propiedades, tenían oro, tenían plata, tenían túnicas. ¿Tú crees que les preocupaba regresar a su ciudad? Claro que no.
Por eso es que muchos no regresaron, la mayoría no regresó a Israel. Prefirió vivir en su comodidad, prefirió vivir de esclavo, solamente con las migajas o con lo poco que el rey o los persas le estaban dando, le estaban ofreciendo. Y estos 50,000 se aventuran y llevaban con ellos oro. Inclusive cuando llegan a la ciudad, ellos hicieron un tipo estilo cooperacha. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien? Sí. Aquí más en San Lorenzo. Vamos a hacer la vaquita para el pomo. Entonces ahí sí pones 20 baros, no 100. Bueno, pones el de 500. Ahí está. Y estos cuates hacen lo mismo, hacen una cooperación para levantar el templo. ¿Qué hacen? Recaudan fondos. Muchos tenían oros, donaron oro, donaron dracmas, donaron 2 toneladas de plata entre estos 50,000 israelitas, donaron túnicas para los sacerdotes y madera que ellos iban cortando, iban recaudando durante el camino. Imagínate, para que a lo mejor dices, en tu mente dices, ay, bueno, plata y oro. Para que te des una idea, dice un comentario bíblico que estos cuates llegaron a juntar entre estos 25 millones de dólares, la equivalencia. Lo que hoy representan 25 millones de dólares, estos cuates llegaron a juntar. ¿Te imaginas cuánta lana? Para una sola tarea. Otra vez, ¿cuál? Reconstruir el templo. Pero, ¿qué crees? Estos cuates, así como llegaron demotivados, pusieron los cimientos, pusieron quizás algunas cosas ahí, pusieron madera ahí para edificar el templo, pero la dejaron abandonada. Empezaron a vivir de una forma en la cual solamente buscaron su comodidad, solamente buscaron su parecer, solamente buscaron estar bien ellos mismos y sus familias. Se les fue la pasión. Se les fue todas esas ganas de poner el templo, de edificarlo, de que nuevamente estuviera el templo levantado. Se les fue. Te lo vuelvo a repetir, el templo representaba muchísimas cosas. En el templo había inclusive figuras de toros, figuras de lagos, de frutas, porque representaba el Edén. El templo les recordaba lo que perdieron con Adán y Eva. Era tan importante ese templo que ya no sé si ya lo hemos comentado, no te podías acercar nada más así porque sí. Estaban los levitas, estaban los sacerdotes habitando dentro de ese lugar, porque solamente personas llenas así como de santidad, que yo tengo mis dudas, se podían acercar al templo o estar en la presencia de Dios. Para ellos representaba todo y no lo reconstruyeron. Pasaron 17 largos años para que llegara esta palabra que vamos a leer. Fíjate lo que dice en el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, esto es más o menos como el 29 de agosto, vino, dice, palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Qué dice que vino? ¿Palabra de quién? De Jehová, de Dios. Qué importante es saber que lo que estamos leyendo tú y yo no son las palabras de Luis, ¿correcto? Qué bueno saber que no son las palabras de otro individuo, sino son las palabras de ¿quién? De Dios. Algo muy importante, iglesia. ¿Qué peso le das a la palabra de Dios? ¿Qué peso le das a la palabra que se predica? Que tú vienes a escuchar, no sé si vienes los martes, o te metas, si eres varón, te metas los jueves, o eres joven, te vienen los sábados, o solamente vienen los domingos. ¿Qué peso le das a la palabra de Dios en tu vida? ¿Realmente eres de los que la abrazan, de los que la obedecen, de los que encuentran esperanza en la palabra? Porque cuando la palabra es predicada de una manera correcta, cuando la palabra es expuesta de una manera correcta, como me atrevo a decir que lo es en nuestra iglesia, porque así ha sido durante todo este tiempo, hay esperanza cuando tú y yo la escuchamos y cuando tú y yo creemos en la misma. Hay transformación cuando creemos en la palabra de Dios. Hay restauración, hay transformación. Y tú y yo, ¿qué tanto peso le estamos dando a la palabra? Me encanta porque se publica una imagen con un versículo en la página de Camino que diga más o menos, no te preocupes, Dios está contigo en medio de tus pruebas. Él te sanará. Y 25 likes, ¿no? Me encanta corazones y no sé qué.
se sube una palabra que habla de confrontar el pecado y de arrepentimiento, etc., 4. Y entre ellos nada más el pastor. ¿Por qué? ¿Qué tanta importancia le damos a la palabra? ¿Realmente la tomamos con seriedad? ¿Realmente sabemos que, dice aquí, vino palabra de Jehová a Ageo, a este profeta? No es Ageo, es la palabra que viene a través de este hombre, de Dios. No es la palabra del hombre, no es la palabra de un grupo de personas, es la palabra de Dios. ¿Y qué tanto o en qué monotonía hemos caído de que la palabra de Dios, cuando se nos predica, la tomamos como algo más o menos así? Ay, ya me está tirando. Ay, seguramente es para fulano de tal. Ay, seguramente, ay, esos cuates cómo hablan re feo. Ay, es que ya me está ofendiendo. Ay, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no tomamos la palabra con gran seriedad? Y decir, esto es palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Hemos perdido el asombro en que el Creador te está hablando. Has perdido el asombro, o hemos perdido el asombro en que el Señor nos habla. Tan amoroso es el Señor que te habla. Realmente lo tomas con gran peso de decir, el Señor, el Creador del universo, del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Ya suena como Iglesia Católica, ¿no? Es el que te ha llamado, es el que te ha dicho, hey, tú, hija, hijo, tú ven. Yo di a mi hijo para que tú fueras salvo, fueras salva. ¿Y por qué no ponemos atención o no tomamos con gran peso esta palabra? La que se nos predica cada domingo. Salimos con gran emoción de cada plática. ¡Wow! ¡Qué padre estuvo la plática! Estuvo bien buena. Hubiera sido. Híjole, ¿cómo no estuviste? Estuvo re bueno, hasta lloré. Salimos con emoción, pero nada más es eso. Lo que los israelitas vivieron, emoción. Solamente los israelitas estaban en eso, en emocionados porque iban a regresar. Pero luego regresaron y se olvidaron de la misión que tenían que hacer. Que el templo fuera restaurado. Y continúa diciendo, vino palabra de Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Nuevamente, ¿quién ha hablado? Jehová de los ejércitos. Chécate cómo Ageo lo ilustra. Así ha hablado, no el hijo del vecino, así ha hablado el Señor de los ejércitos, Jehová, diciendo, este pueblo dice, escucha lo que decía el pueblo. Después de que ya te conté toda la motivación con la que venían, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Habían pasado 17 años desde que regresaron. Habían regresado con esa misión de reedificar el templo. Y ellos dicen, ¿qué crees? ¿Qué crees, Señor? No ha llegado el tiempo. ¿Cuántas veces tú y yo le decimos eso a nuestro amado Jesús? No tengo tiempo. No tengo tiempo de atender tus asuntos. No tengo tiempo de asistir a mi clase de mujeres, de varones, de jóvenes, de lo que sea. No tengo tiempo de leer la palabra. No tengo tiempo de estudiarla y de dejar que la palabra me ministre. No tengo tiempo de atender las cosas de Dios. ¿Cuántas veces decimos, no tengo tiempo de servir? Porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Esto es lo que había ocurrido con el pueblo de Israel. ¿Por qué perdió la emoción? ¿Por qué perdió el júbilo, el gozo? Porque le dio prioridad a sus propias cosas y a sus propias circunstancias. Es que no tengo tiempo. Y ellos dicen, ve cómo dicen, no ha llegado aún el tiempo, Señor. O sea, ¿cómo puede ser que nos mandes a hacer tu templo, pero aún no llega el tiempo? O sea, ellos estaban esperando, no sé si quizás estaban esperando que se levantara un líder o algo así, no lo sé. Pero decían, no ha llegado el tiempo. ¿Y cuándo crees tú que va a llegar el tiempo en tu vida? Joven, jovencita, varón, mujer. ¿Hasta cuándo piensas que vas a tener tiempo para buscar del Señor? Para dejar... ¡Ay! Se cayó la guitarra, Mau. Tranquilos, porque todas sus malas vibras ya ven. ¿Qué es el Señor? ¿Qué culpa tenía la guitarra de Mau? Toca sola, toca. Qué manchados. Ahora que te la paguen, Mau.
qué me quedé? Mi déficit de atención no me ayuda. Ok, entonces, así le decimos al Señor, no tengo tiempo. ¿Hasta cuándo crees que va a ser tiempo? Hoy en la semana, personas donde trabajo, son personas obviamente que, con las que convivo, con las que de repente platico cosas del Evangelio, etcétera. Pero les decía todavía unos días antes, ¿sabes cuál es el error del ser humano? Pensar que tiene tiempo. Pensar que tiene tiempo. Pensar que, pues hay más tiempo que vida. Y estos brothers, por poco y se voltean, tuvieron un accidente. Gracias a Dios no muy fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores, solamente pérdidas materiales. Pero tuvieron un accidente. Y cuando yo iba, me hablaron, oye, vente, porque fíjate que pasó esto. Y voy, y en el camino empecé, dije, sí, cierto. Pensamos que tenemos tiempo. Pensamos que tenemos suficiente tiempo. Ahora, ¿qué excusa le pones al Señor? Dímela. Dime una excusa. Imagínate poniéndole una excusa al Señor. Oye, Señor, es que, ¿qué crees? Que no me puedo hacer eso que tú me dices por esto y esto y esto. ¿En serio? Es que no puedo atender tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no la puedes atender? ¿Por qué no la puedes obedecer? No, es que no es tiempo. ¿No es tiempo de qué? Durante la pandemia se quedó demostrado que la falta de tiempo para estudiar la palabra nunca fue un pretexto. ¿Sí se entiende esto? Tuviste tiempo de sobra, tuviste tiempo de más para estar en presencia de Dios y preferiste estar en TikTok haciendo bailecitos. Y preferiste ver noticias y así y sanitizando. Preferiste más preocuparte que meterte a los marcos de la fe y de la confianza en nuestro Señor. Entonces continúa diciendo, dice, no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, es para vosotros, escucha bien, es para vosotros entonces tiempo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. O sea, no hay tiempo para edificar la obra de Dios, pero sí hay tiempo para otras cosas. Porque dice aquí, entonces sí hay tiempo para tener sus casas artesonadas. ¿Por qué? Te decía al principio que estos brothers, estos cuates, donaron plata, oro, madera para reedificar el templo. Todos estamos aquí. Y estos mismos cuates, después de que donaron todo eso, ¿qué crees que hicieron? Los manchados. Fueron por lo que donaron y fueron a adornar sus propias casas. ¿Sí se entiende? O sea, después de que lo donaron, lo ofrendaron, lo pusieron en medio del altar, quizás me imagino, fueron por esa madera, por ese oro, para adornar sus casas. ¿Cuántas veces tú y yo creemos y pensamos que seguimos a Jesús cuando solamente, que servimos al Señor cuando nos estamos sirviendo de donde Él nos ha sembrado? ¿Cuántas ocasiones tú y yo solamente buscamos los beneficios? Solamente buscamos las bendiciones y le decimos al Señor, por favor, Señor, bendíceme, por favor, ayúdame, por favor, Señor, que esta situación se resuelva, por favor, que yo sea sano, por favor, y yo. ¿Esa no es tu oración? ¿No ha sido tu oración en momentos? ¿Qué crees? La mía sí. Hay momentos en que mi egoísmo solamente se centra en estar bien yo. Es que solamente yo debo de ver por mi beneficio. Incluso nos dejamos llevar por algunas frases o consejos de decir, no, es que primero es tu familia, es que primero es tu casa, es que primero es esto. Y estar preocupado solamente por mi casa artesonada y estar dejando en el olvido el templo. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es el templo. Lo dejamos en el olvido, no nos interesa estar en comunión con el Señor, no nos importa estar en su presencia, inclusive aunque sea 15 minutos. Mi abuelita, que venía de una religión católica, en paz descanse, tenía un librito que se decía 15 minutos en presencia de Jesús sacramentado.
Y cuando yo era niño, yo lo leía, o sea, me gustaba, decía, wow, 15 minutos se presenta Jesús, y te iba ahí como diciendo, alguien lo leyó. Entonces, pero tú ni tú ni yo nos damos a la tarea de eso. Ah, pero eso sí, criticamos a los católicos, ¿no? Ay, esos idólatras, ¿quién sabe qué? ¿Y tú? ¿Dónde dejas la palabra de Dios? ¿O para qué crees que fuiste hecho? Dice el Señor que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿No dice eso? ¿Dónde dejamos esa identidad? El Señor inclusive en el libro de Romanos nos dice que hemos sido restaurados y reconciliados con Él. ¿Dónde dejamos esa identidad? Que cuando tú y yo merecíamos la muerte, Él nos hace sus hijos. Que cuando tú y yo éramos pecadores, éramos sus enemigos, Él nos ha hecho parte de su familia. ¿Dónde dejamos esa identidad? Estamos más preocupados en nuestros problemas. Estamos más centrados en que se solucione nuestra situación fatal o adversa. Estamos más preocupados por nuestra relación que va en picada. Estamos más preocupados por si me divorcio o no me divorcio. Estoy más preocupado por si mis hijos van bien o no van bien. El que las cosas estén correctamente en tu vida va a depender 100 a 100 del Señor. Y esto no quiere decir que no van a llegar dificultades y pruebas y enfermedad. Te lo tenemos que decir. Aquí no es la típica iglesia de decir, no, venga con su diezmo de 10,000 pesos y Dios lo va a sanar. Señor, sí, yo creo, yo lo recibo. No, nosotros no. Nosotros, yo se lo decía ya a los jóvenes, chavos, si ustedes buscan entretenimiento en esta iglesia, no lo van a hallar. Había unos brothers que decían que hiciéramos un circo, maroma y teatro del Ministerio de Jóvenes. No, el Ministerio de Jóvenes, los chavos, lo que vienen a recibir aquí es palabra. Porque los chavos necesitan palabra, no necesitan entretenimiento. Y les digo, perdónenme chavos, si ya luego me van a empezar con su mamá y su papá, pues ya ni modo, ¿no? Pero esto es la verdad. Y tiene que ser así, manifestada. Entonces, estos brothers estaban preocupados por sus casas artesonadas. La pregunta aquí sería, ¿es Dios tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? ¿O qué es tu prioridad? ¿Tus ocupaciones personales? ¿Nos ocupan más, escucha bien, nos ocupan más las cosas creadas que el Creador? ¿Nos ocupan más las criaturas que el Creador de todas las cosas? Nos preocupa más eso. No nos ocupa lo que Dios pueda manifestar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué le decimos? Pues no hay tiempo. El Señor debe y tiene que ser el filtro para todas, más bien para toda nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? El Señor tiene que ser el filtro para mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que mi importancia, mi prioridad debe de ser el Señor, las cosas del Señor. No tu borrachera con tus amigos, no las fiestas que tienes o que puedes llegar a tener, ok, no me veas feo. No te estoy diciendo que no vayas a fiestas y que no atiendas compromisos y que está mal quizás trabajar y obtener algunas cosas y que no está mal. Lo que está mal es que con estas cosas los israelitas habían hecho un ídolo. ¿Cuál? Ellos mismos. Ellos mismos eran el centro de sus vidas. Ya no era el Señor. Ya no les interesaba la presencia de Dios en su vida. Por eso decían, no tenemos tiempo. Y el Señor le responde, bueno, es tiempo que habiten en sus casas artesonadas mientras mi casa está desierta. Dice así, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad. Meditar. Si en esta mañana estás más centrado en tus cosas, el Señor te dice, medita bien. ¿Y qué es la palabra meditar? La definición de meditar me habla de, escucha bien, me habla de regurgitar, de comer algo, sacarlo y volverlo a comer, y así en ese rol. Así habla que la palabra debe de ser. Debe ser algo que recibes, que sacas y lo vuelves a comer y lo estás constantemente meditando en ti. Por eso dice que cuando Él manda una palabra, esa palabra va a llegar a hacer su obra y no va a regresar vacía. Y yo no sé si tú hoy, en esta mañana, le has pedido al Señor, Señor, quiero que
yo pueda ser hoy tierra fértil para tu palabra, pueda ser esa tierra donde sea sembrada esa semilla, sea depositada y pueda dar abundante fruto. Porque cuántas veces solamente venimos a escuchar, a decir que escuchamos y nos estamos durmiendo, ¿no? Así mis cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces dice que ponemos atención, dice que estamos aquí, pero no es verdad? Nuestro corazón está en otras cosas. Nuestro corazón y nuestras intenciones están en otros lugares, no están aquí. Dice, continúa diciendo, mediten bien sobre vuestros caminos, mediten bien sobre vuestros caminos, porque dice aquí, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos de aquí decimos, es que no me alcanza, Luis? Es que por más que hago esto, es que estos cuates estaban viviendo en una insatisfacción completa. ¿Por qué? Porque no era el objetivo para el cual fueron diseñados. El objetivo por el cual hemos sido diseñados es para adorar a Dios. Y no me refiero a música solamente, me refiero a todos tus actos diarios, a todas las cosas que haces durante la semana. ¿El Señor es tu prioridad en tu casa? ¿El Señor es tu prioridad en tu familia, en tu matrimonio? Los hombres luego decimos, no, si yo no tengo que rendir cuentas. ¿Qué? Claro que sí. Claro que sí. No, es que es el dinero que yo gano, el dinero que tú ganas. Discúlpame, brother, pero el dinero que tú ganas es de la casa, de la familia. O las mujeres, ¿cuántas mujeres compran cosas escondidas del marido? Cállate, Luis, no nos exhibas, ¿no? No, es que, no, yo no tengo que rendir cuentas a ese, yo no tengo que rendir cuentas a ese. ¿Qué? ¿Cómo? No es verdad. Claro que sí, si el Señor dice que es tu prioridad, bueno, el Señor debe ser tu prioridad en tu familia. ¿Lo es en tu hogar, en tu economía? ¿En serio es en tu economía? ¿Le has entregado tu economía al Señor? No, es que no es tiempo de ofrendar, Luis, porque si no, no me alcanza mi carro. 10%, gana 100, a su templo das 10 pesos. Pero no, es que empiezas a hacer cuentas, no me va a alcanzar. No. Pero eso sí, tu casa está bien bonita, tú estás bien bonito y bonita, pero su casa está olvidada. No, es que, además el diezmo ya se canceló cuando Jesús llegó, por favor. ¿Y cómo crees que se paga la renta? ¿Y cómo crees que se compran cosas para la iglesia? ¿Crees que de repente llegamos y ya están así todos los instrumentos aquí, ya está todo? No. Realmente tú somos de los que decimos, bueno, pues gano, me cae mi sueldo, te lo depositan o te llega tu cheque, lo que sea, luego sacas 10, pum, y ese es para ti, Señor. No quieres diezmar aquí, quieres vete a otra iglesia, pero el Señor es prioridad en mi vida. En todas mis áreas, no solamente en una, en todas. Por eso los israelitas estaban viviendo una insatisfacción. Y con esto viene una segunda pregunta. ¿Es el Señor tu satisfacción completa? ¿Es el Señor tu satisfacción completa? Sí, Luis, es mi satisfacción completa. ¿Y por qué cuando se enoja tu mujer andas berreando? ¿Y por qué cuando se enoja el ogro estás preocupada? ¿Y por qué cuando tus hijos no te hacen caso estás toda lastimado? ¿Y por qué cuando el novio o la novia te bloquea un día de WhatsApp ya estás chillando? ¿Es Dios tu satisfacción? ¿En serio? ¿Y por qué estás buscando cosas en internet, hermano? Ya sabes a qué me refiero, no te hagas. ¿Por qué estás buscando contactos de antes en Facebook? ¿Es Dios tu satisfacción? ¿Por qué te alimentas de las cosas que tú sabes que te van a traer una desgracia más adelante, pero te alimentas? Das pie a la murmuración, das pie al chisme, das pie al rencor en tu corazón, lo alimentas más, porque la gente debe de saber que tú estás enojado o enojada con ellos. Por favor, ¿es Dios tu satisfacción?
¿En serio? Cuando buscamos satisfacción en otras cosas, no me digas que Dios es tu satisfacción completa, porque es una mentira. Y cuando estamos y vivimos en mentira, tú piensas que engañas a tus líderes o a tu líder de mujeres, o piensas que engañas a los pastores. Está bien, al ser humano lo engañas, pero al Señor jamás lo vas a engañar, y a ti mismo tampoco te vas a poder engañar, porque tú conoces la verdad de tu corazón. ¿Y qué crees? Ese pecado que sigues ocultando, tarde o temprano va a ser exhibido en público, si no lo confiesas delante de Dios. No digas, ¿cómo dice la canción? Eres más que suficiente. Señor, sí, sácame de este horno. Anda, Señor, no es tu prioridad, no es tu satisfacción. Dependes más de las cosas, de cómo estén las cosas acomodadas en tu hogar. De eso dependes de tu economía, dependes de tu trabajo, dependes de que si te cae o no te cae dinero, es que si no lo como, está bien. A ver, dígame, de aquí, ¿quién se ha quedado sin comer? ¿Quién no comió ayer? Nada, sí, nada de plano, porque no tuvo nada, tuvo medios. ¿Quién? Todos comimos a un taquito de chicharrón, ¿a poco no? Ahí está la bendición de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más anhelas? ¿Qué más buscas? ¿Qué más pides? Si te das cuenta, lo único que pedimos son cosas que nuestro ego está hasta acá. Hasta acá, no nos bajan. Nadie te puede decir, no, es que yo no rindo cuentas, Dios es mi prioridad, pero yo no me rindo cuentas. No, yo no tengo por qué rendirle cuenta a mis pastores, yo no tengo por qué, si mis pastores me mandan y me dan la instrucción, ¿por qué la voy a hacer caso? Porque ni siquiera atiendes lo que aquí dice. ¿Sí es cierto que le haces caso a Dios? Dice, continúa diciendo aquí, que entonces estos cuates habían perdido algo, su identidad. Cuando no estamos meditando en el Señor, cuando no estamos meditando en su palabra, cuando estamos más ocupados en nuestras casas artesonadas, en nosotros mismos, entonces estamos perdiendo nuestra identidad como hijos de Dios. En la semana le mandé esto a los muchachos en el grupo de jóvenes, me gustaría compartírtelo. Dice, Dios nos creó para vivir para Él más que para otra cosa. Dios nos creó para vivir para Él más que para otra cosa. Si edificamos nuestras vidas en algo más que en Dios, estamos actuando contra la naturaleza de nuestro propio diseño y por lo tanto de nuestro propio ser. La pregunta es, ¿estamos viviendo más para otras cosas? Si es así, entonces, ¿qué crees, iglesia? Tenemos un ídolo. Tenemos un ídolo, y los ídolos pueden ser pensamientos, pecados, relaciones, dinero, cosas, fama, que estén ocupando toda nuestra atención. Si entonces estás adorando algo o a alguien más, entonces, ¿qué crees? Estás en un grave problema. Porque tu confianza no está en Dios, tu confianza está en las personas, instituciones o cosas. ¿Y qué crees? Vas a ser lanzado a un atolladero completamente. Completo. Porque el Señor no es tu prioridad y no es tu satisfacción. Entonces, tú y yo perdemos nuestra identidad cuando buscamos más las cosas creadas o a las criaturas que a nuestro Creador. Te lo vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que está mal tener dinero, no te estoy diciendo que está mal trabajar, no te estoy diciendo que está mal amar a nuestras familias, no estoy diciendo eso. El problema no es el amor al dinero. Más bien, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es si amo o no a mi esposa, el problema es que la idolatro. El problema no son mis hijos, el problema es que yo he puesto a mis hijos en un altar. El problema no es ese, el problema es que yo he puesto el dinero por encima de todo, el poder, la soberbia, el orgullo, el rencor, lo que quisieron o no, lo pones por encima del Señor. Ese es el problema. Entonces perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso los israelitas estaban todos así, extraviados, perdidos, perdidísimos. No hay nadie más glorioso que Dios. Fíjate lo que dice en Juan, no vienen las diapositivas, pero fíjate lo que dice en Juan, capítulo 2, versículo 18. Escucha bien, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
El Señor Jesús había entrado al templo a correr a todos los mercaderes y a todos los rateros y ladrones y borrachos que estaban ahí habitando en el templo, en la casa de su padre. Los corrió y les dijo: esta será llamada casa de oración. Y los judíos le dijeron: ¿qué señal nos das y por qué haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. Cuando tú y yo ignoramos el templo de Dios, dice aquí en Juan, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice Juan aquí la nota: mas él habla del templo de su cuerpo. Ageo, o Dios a través de Ageo, nos estaba anunciando a nuestro amado Jesús. El templo es nuestro amado Jesús, su presencia. Por eso cuando Él muere en esa cruz y cuando Él resucita, por eso mismo Él nos dice que se acaba la separación de Dios con el hombre, que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios completa y exclusivamente para ti. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Zar del universo, el que tiene poder en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, es el que te ama. ¿No lo hemos entendido? ¿No es Él nuestra prioridad? ¿No es Él nuestra satisfacción completa? ¿No debería de ser Él todo para nuestra vida? Por eso Ageo le dice: medita bien, porque no hay nadie más glorioso que nuestro Señor. No hay nadie más glorioso que nuestro amado Jesús. No hay nadie más amoroso que nuestro amado Señor. El Señor nos redarguye, nos corrige y nos habla fuerte, sí, pero ¿qué crees? El Señor te ama tanto. El Señor te ama tanto que dice que no quiere que tú te pierdas, que tú y yo nos perdamos, sino quiere que procedamos a la transformación, al arrepentimiento. ¿Cuántos traemos un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de Él? ¿Se acuerdan de David? Después de haber hecho esta relación con Betsabé y que de ahí procedió un asesinato, David va delante del Señor y dice: aquí está mi pecado delante de mí, contra ti solo pequé, lo que es malo yo lo hice delante de tus ojos. Vienes con ese corazón dispuesto al arrepentimiento, a la transformación. Fíjate lo que dice en Ageo en el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú y yo, estos cuates recibieron la palabra de Dios, no solamente la obedecieron, no solamente la recibieron, la obedecieron. Y no solamente la obedecieron, encontraron en esa palabra su esperanza. Y si alguien llegó sin ánimo en esta mañana, el Señor te dice que esta palabra es lo que nos hace reavivar el fuego que hay en nuestro ser. Porque en Zorobabel dice que, y esto despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ojo aquí, pasaron 17 años desde que ellos regresaron a esa ciudad y no hicieron nada, y bastaron 23 días cuando reciben la palabra de Dios y se empiezan a trabajar en la obra. La palabra de Dios hace eso en tu vida, transforma. La palabra de Dios te levanta, te anima, te redarguye, te corrige para bien, para que andemos en sus caminos en bien. Y estos cuates se levantaron. Ojo aquí, Zorobabel está en la genealogía de Jesús. Bueno, manera simbólica. Zorobabel, el que está mencionado aquí, está en la genealogía de Jesús. Dios no va a detener su obra, iglesia. Dios no va a detener su obra en ti. Escúchalo bien. Dios no va a detener su obra en ti y va a ser consumada hasta perfeccionarla. Y cuando el Señor nos habla de perfección, nos habla de ser perfectos, no nos habla de que no vamos a tener errores. Cuando la Biblia se refiere a ser perfecto, nos habla de madurez. Madurez, de ser íntegros, de que mis palabras concuerden con mis hechos y con mis actitudes. ¿En dónde? ¿En la iglesia? No, aquí ya te conocemos.
Aquí nos vale como seas, la verdad. Nos vale si nos saludas o no, no me importa. Ni que te quisiera hablar. Lo importante es en tu casa. Y no por idolatría, porque el Señor nos lo manda. Por eso dice aquí, en el versículo 9 del capítulo 2 de Ageo, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho, esta es una promesa, escúchala bien: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice: daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La palabra paz me habla de unión. La palabra paz me habla de que algo que estaba roto se vuelve a reparar y se vuelve a unir. Si te das cuenta, Ageo está profetizando a nuestro amado Jesús. La gloria de esta casa, de este templo, va a ser mejor. Va a ser mejor que la primera, porque dice: daré paz, los vendré a unir otra vez conmigo. El Señor no quería levantar unas 4 paredes. El Señor no quería levantar ahí nuevamente las cosas que había en el templo, no. El Señor quería habitar en medio de su pueblo. El Señor quería nuevamente convivir con sus hijos. El Señor quería voy a decir así, el Señor nos busca constantemente y nos buscaba con una pasión tan grande que mandó a su único hijo para morir en esa cruz, para que Él derramara toda su sangre por ti y por mí, y para que Él fuera sepultado, pero también para que Él fuera levantado en gloria al tercer día en resurrección. Y ese mismo poder es al cual tú y yo tenemos acceso. Pero ¿sabes? Nos interesa más las cosas de este mundo. ¿Me acompañas al teclado, Unice, por favor? Nos interesa más las cosas que buscamos en las cosas de este mundo, en la vanidad. Es momento, iglesia, en que tú y yo meditemos, de que veamos esta palabra y me haga estas preguntas. Realmente medite hoy, en esta mañana, y pueda decirme: ¿qué tan glorioso? Iglesia, esta pregunta te hago: ¿qué tan glorioso es Dios para ti? ¿Qué tan glorioso es Dios para ti? Escúchalo bien. ¿Qué tan glorioso es Dios para ti? ¿Te asombra realmente que el Señor te ha elegido a ti? ¿Te asombra? Realmente dices: wow, cada vez que vienes o que estás en tu casa haciendo tus cosas, te asombras de que el Señor te eligió a ti. ¿Se acuerdan de la película de Toy Story? La teología de Toy Story. ¿Se acuerdan de Forky? ¿De qué estaba hecho Forky? De basura. Forky era basura. Era un tenedor usado. Una niña le pegó ojitos y cosas ahí, patitas, pero era su juguete más preciado. ¿Y se acuerdan qué ponían en las patitas de los juguetes para marcarlos como su propiedad? Ponían el nombre del propietario, ¿no? Woody, ¿qué tenía? Andy. Y Forky tenía el nombre de la niña, no me acuerdo cuál es el nombre de George. Molly. Y ese cuate quería a fuerzas pensar y creer que él era basura. Basura, 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 basura. ¿Cuántas cosas, cuántos decretos se han levantado en contra de tu vida y de tu familia, diciéndote que eres eso? Y tú lo has creído. ¿Has creído más en la voz del enemigo, de Satanás, que te ha dicho mentiras sobre tu vida? Tú no vas a ser sano, tú no vas a poder, tú no vas a tener familia, tú no vas a tener una pareja, tu familia jamás va a ser restaurada, tú jamás vas a poder lograr esto, por favor, porque eres basura. Y el Señor, a través de su Hijo, te ha dicho: yo soy el templo. Habita en mis atrios, dice Jesús. Habita en mis atrios, porque tú no eres eso. Lo que la gente te ha dicho que eres, no eres.
tú eres lo que yo digo que eres. Tú eres mi hijo. Y si eres mi hijo, tú te debes de priorizar y buscar la satisfacción completa en mi presencia, porque yo soy el templo, y donde quiera que tú te pares, ahí estoy yo, y donde quiera que yo vaya, ahí estaré yo, dice el Señor. No lo dice Luis, lo dice el Señor. Esto es palabra del Señor. En esta película le ponen el nombre del dueño, y el Señor ha puesto su nombre en tu corazón con su sangre, no con un plumón, con su sangre. En esa acta que estaba de decretos en contra tuya, la firmó y dijo: inocente es mi hijo y es mi hija, es parte de mi herencia, es parte de mi familia y es coheredero junto conmigo. ¿Eso no te satisface? ¿Eso no te llena? ¿Eso es nada para ti? Seres que éramos y nos creíamos eso basura, hoy tener el sello de nuestro amado Jesús en nuestro ser. Realmente su presencia no te interesa. Realmente no te asombra que Él te ha escogido, que Él te ha elegido. Si tú tienes sequía espiritual, pero que no sé. Si tú tienes desánimo, porque quizás pusiste tu corazón en personas, en cosas, quizás te preocupaste y te estás preocupando solamente por ti, para vivir para ti, y solamente oras para contigo, no oras con Dios. El Señor te dice: hey, todas las cosas las hago nuevas. Todas las cosas son nuevas cada mañana. Y hoy tenemos la oportunidad de que, si tú estás aquí, podemos orar a Dios y decirle: Señor, por favor, aviva mi corazón, aviva esa llama que hay en mí, aviva esa llama que hay en mí, porque aquí donde el Señor te ha sembrado es donde tú y yo tenemos que florecer, porque el Señor, donde te ha puesto, donde te ha mandado, es ahí donde tienes que levantar ese templo. ¿Cuál? La presencia de tu amado Jesús. La presencia de tu amado Jesús. Que sea completamente tu deleite. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Le decimos al Señor: Padre, he buscado otras cosas y le he dado prioridad